¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos que nos acompañan en esta noche. Mi nombre es Gonzalo Reina y en esta ocasión vamos a tratar, esta es la tercera ya sesión de este discipulado bíblico y en esta ocasión vamos a tratar un tema que es de vital importancia para todo aquel que quiere seguir a Dios, que quiere seguir a Jesucristo. Y bueno, el tema de esta noche es ¿quién es Dios? Ese es el tema que trataremos en esta noche, porque para poder saber a quién estamos siguiendo necesitamos conocerle. Y primeramente necesitamos entender quién es Dios. Y si, y si nosotros tratáramos de entender quién es Dios, tendríamos que ver primero que Dios es un espíritu perfecto, que va a existir por sí mismo, no fue creado por nadie más. Y debemos de explicar esto. ¿Por qué no pudo haber sido creado? Porque esa es una pregunta que surge constantemente. Bueno, y entonces, ¿quién creó a Dios? Una de las características que tiene Dios, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es que Él es todopoderoso. Y si hubiera habido alguien que hubiera creado a Dios, entonces, pues ya este Dios en el que creemos, entonces no es todopoderoso porque hubo alguien más poderoso. Entonces, por eso es que nosotros sabemos que Dios es todopoderoso y que nadie lo creó. Además, Él sí creó todas las cosas y eso es lo importante. ¿Cómo podemos saber todo esto? Y digo, hay muchas más características. En esta ocasión vamos a tratar solamente algunas, no por ser más importantes, pero solamente vamos a tratar algunas. Cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, desde el primer momento, la Biblia no va a tratar de demostrar que Dios existe. La Biblia en sí da por hecho que Dios existe. Entonces, cuando nosotros abrimos este maravilloso libro, el primer versículo que nosotros podemos leer es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay ninguna introducción para la cual pueda decirnos, bueno, mira, vamos a hablar acerca de Dios, este libro va a ser dedicado acerca de una persona llamada Dios. Simplemente van derecho al punto en decir que Él existe y que Él creó los cielos y la tierra. Es importante este versículo que es el primero de toda la Biblia, Génesis 1:1, porque ahí está sentando la base de su poder, de que Él es quien creó los cielos y la tierra. Ahí está manifestando su poder. Entonces, esto es algo que ya de entrada podemos estar seguros de que estamos creyendo en alguien que simplemente tiene el poder necesario para hacer las cosas que necesitamos. Ahora bien, otra de las cosas que es importante saber de Dios es que Él es eterno. Él no tuvo un principio, porque al tener un principio, entonces ya no sería perfecto. Entonces es importante saber que Dios es eterno. Ahora bien, esto es lo que nosotros vamos a tratar el día de hoy. ¿Quién es Dios? Y dentro del saber quién es Dios, nosotros necesitamos saber esos atributos o esas características de parte de Dios. Y necesitamos esto entenderlo porque al momento de que nosotros sepamos estas características, nosotros vamos a poder tener la confianza de que Él verdaderamente es quien dices que es. Una de las primeras características que debemos de mencionar es que Él es espíritu. Y al ser espíritu, eh, no se puede tocar. No es como nosotros que somos de carne y hueso. Nosotros sí tenemos espíritu, por cierto, pero Él es espíritu, por lo tanto, no sabemos cómo es Dios. Y aquí tenemos que sentar un precedente porque al no saber cómo es Dios, no podemos hacer ninguna representación de cómo es Él.
Porque cualquier representación que nosotros hagamos, además de que esto es algo que él ha sido súper claro a lo largo de toda la escritura, él ha sido claro de que no quiere que se haga ninguna imagen de él, porque nadie lo ha visto. Entonces siempre va a quedar, bueno, a ver cómo será, en fin, eso no le agrada a Dios, porque además de esto, al final de cuentas, la persona que hace una imagen, y esto no es nuevo de hace unos pocos años, unos pocos siglos, esto siempre ha sido, al final de cuentas están adorando a la imagen, creyendo que la imagen en sí tiene algún poder. Por eso es que Dios no quiere nada de eso, Él no quiere ninguna imagen. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber que Dios es espíritu? Cuando nosotros vamos a la escritura, al Evangelio según San Juan, capítulo número 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y qué maravilloso el poder leer esto, porque quien dijo esto directamente fue el Señor Jesucristo. Entonces, al haberlo dicho Él, no nos debe de quedar absolutamente ninguna duda de que Dios es espíritu, porque Él mismo es quien lo dijo. Así que tenemos esa confianza plena de saber que Dios es espíritu. Ahora bien, hablábamos hace un momento de que Dios es eterno. Y el hecho de que sea eterno nos da la seguridad de que también Él es todo, Él tiene todo poder. Dice la primera epístola a Timoteo capítulo 1 versículo 17, por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y este versículo es maravilloso porque no solamente nos deja ver que Él es inmortal, esto es, no va a morir, y esto nos demuestra su eternidad, sino también nos deja ver cosas importantes como que Él es invisible. Él es invisible, así que al tratar de buscar, bueno, ¿dónde está? No lo vamos a poder ver con estos ojos. Y ahorita vamos a hablar un poquito de dónde está. Él es único. ¿Por qué es importante el que sepamos que Él es único? Porque no hay ningún otro Dios. Estamos tal vez acostumbrados dentro de las distintas culturas que han existido, los griegos, los romanos, los aztecas, los incas, los egipcios, todos y cada uno de ellos tenían varios dioses, un dios para cada una de las cosas. Y hoy en día también hay muchas religiones que todavía practican el hecho de tener muchos dioses. Pero Él es único. Dios es único, no hay otro Dios. Él es el único Dios verdadero, el único Dios que ha demostrado que existe. Así que cualquier otro Dios que haya no es un Dios real realmente. No es un Dios real. Por lo tanto, debemos de enfocarnos y saber que estamos creyendo en el Dios verdadero. Ahora bien, Él es sabio. Así que Él va a saber absolutamente todas las cosas. Todo. Y hablábamos hace un momento de que Él va a estar, ¿dónde está Dios? Y entonces Él va a estar en todo lugar. Dice el Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este salmo nos deja ver que no importa dónde estemos, ahí Él va a estar. Y algunas personas de manera común preguntan, bueno, entonces si Dios está en todos lados, entonces ¿también está en el infierno? Y muchas personas pueden decir, no, pero ¿cómo? ¿Cómo va a estar en el infierno?
porque ahí en el infierno están los malos. Debemos de entender esto. La Biblia no va a contradecirse. Eso lo explicamos en ya sesiones anteriores. La Biblia no va a contradecirse. Dios tampoco va a contradecirse en lo que Él es, en su naturaleza. Efectivamente, Él va a estar en todo lugar. Nada más que hay una cuestión importante. Ciertamente va a estar ahí en el infierno, pero las personas que estén ahí no van a poder tener una relación con Dios. Y algunas personas dicen, bueno, pero ¿y entonces también está Dios en una cantina? Sí, toda la presencia de Dios, todo lo ocupa Dios. Y ahí va a estar. Pero va a estar de una manera triste porque va a ver que todas esas personas por las cuales su Hijo Jesucristo pagó el precio de sus pecados, están perdiéndose. Así que sí va a estar en todo lugar Dios, pero debemos de entender cuál va a ser la situación en la que está en cada lugar. Hablamos hace un momento de que Él sabe todas las cosas. El Salmo 147:5 nos dice, grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, todopoderoso, es decir, que todo lo puede. Y su entendimiento es infinito. No hay ninguna cosa que a Dios se le escape. No hay absolutamente nada que Él de pronto diga, no lo sé. Nosotros ciertamente tenemos un conocimiento limitado. Y algunas personas pueden llegar a tener un gran conocimiento en cierta área, pero no van a poder tener todo el conocimiento de todas las áreas. Y sin embargo, Dios sabe absolutamente todo. ¿Y por qué es importante saber que Dios sabe todo? Bueno, es importante porque nosotros vamos a tener la certeza de que lo que estamos padeciendo en este momento, el dolor porque tal vez algún familiar murió, ahorita que está esta situación de la pandemia del coronavirus, a diario mueren muchas personas y hay muchos corazones que están dolidos por eso. A lo mejor hay una situación en el hogar, a lo mejor hay un problema que ya traemos desde hace muchos años, tal vez desde la niñez, y Él sabe exactamente lo que sentimos. Y si tenemos algún problema, Él sabe cuál es la situación, cuál es la solución y cuándo es mejor que eso se resuelva. Así que tenemos esa confianza de que podemos acercarnos y lo que nosotros le digamos, Él ya lo va a saber. Él todo lo puede. Él es todopoderoso. Apocalipsis 19:6. El libro de Apocalipsis, que mucha gente dice, ay, pero es que ahí en Apocalipsis están puras cosas que son feas porque habla de muchos juicios. No, tiene cosas maravillosas el libro del Apocalipsis. Dice Apocalipsis 19:6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Cuando nosotros veíamos hace un momento Génesis 1:1, para poder crear los cielos y la tierra, necesitaba tener todo el poder. Todo, absolutamente todo el poder. Pero ese mismo poder que ocupó hace, ¿cuántos? 6,000 años para crear todo. Todo ese poder lo puede ocupar ahora. Así que tenemos la confianza y la seguridad de que no va a haber ningún imposible para Dios. Y en algunas ocasiones decimos, pero es que si le pido esto a Dios, Él no va a poder porque es algo muy difícil. Es difícil conforme a lo que nosotros podemos hacer, mas no va a ser difícil para Él. Dios es justo. Y esto es importante porque muchas personas desgraciadamente creen que al final de cuentas Dios nos va a perdonar a todos. Esto lo mencionábamos en la primera sesión.
creen que Dios nos va a perdonar a todos al final de cuentas, porque Él es amor, y ahorita vamos a hablar del amor, pero precisamente alegando de que Dios es amor, creen que nos va a perdonar a todos. Pero la justicia de Dios es, para explicarlo esto de manera sencilla, eh, hay ocasiones en las que nosotros sabemos cuál es la consecuencia de algo. Y cuando llega quien tiene que ejecutar la ley, va a ejecutarla conforme a lo que es. Esa es la justicia de Dios, que Él va a hacer lo que es correcto en el momento correcto. No va a haber excepciones. Cuando sea el momento, el tiempo en que tenga que hacer algo, lo va a hacer. ¿Y cómo podemos... ¿qué nos dice Hechos 17:31? Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, esto es el Señor Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, un día Él va a hacer las cosas con justicia. Y precisamente hablábamos de que Dios es amor. Y en este amor, Él lo que busca es darnos el mejor bien posible. Y Él siempre está buscando nuestro bienestar, aunque no lo merezcamos. Dice Efesios 2, del 4 al 5. Aquí lo tenemos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Parte de ese amor es el haber permitido que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz del Calvario. Nadie de nosotros permitiría que uno de nuestros hijos fuera entregado para que alguien más se viera beneficiado. Y sobre todo que hubiera un beneficio para muchísimas personas. Tal vez haya algunas personas, por ejemplo, podrían decirme ustedes, bueno, pero las personas que donan un órgano. Sí, tal vez. Pero fíjese una cosa, las personas que donan órganos, algunas veces donan un riñón, bueno, voy a donar un riñón, me quedo con el otro. O cuando hay donación en abundancia de órganos es porque ya la persona ya se murió. Pero nadie puede decir, bueno, ¿saben qué? Yo voy a dar mi vida, tomen todos mis órganos que sean posibles. Eso no va a suceder. No va a suceder. Y si sucediera, bueno, pues tal vez alguien por una persona, pero nada más hubo un beneficiado. Y aquí el Señor Jesucristo se entregó y todos hemos beneficiados. Y dentro de este amor va también en conjunto lo que es la misericordia. Él va a compadecerse de nuestros sufrimientos, de nuestros pecados. Y gracias a esa misericordia no recibimos el castigo que nosotros merecemos. Porque dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros no recibiéramos la misericordia de Dios, ya hubiéramos recibido el castigo que merecemos, y es la muerte eterna. Pero Dios nos está dando, cada día que nosotros tenemos de vida, Él nos está dando una oportunidad de continuar. Una oportunidad de continuar en ese camino para buscarle. Una oportunidad en la cual nosotros vamos a poder acercarnos a Él si es que estamos alejados. Así que hoy tienes la bendición de estar vivo, de estar viendo esta transmisión, lo cual damos gracias a Dios por ello. Pero ¿cómo vas a aprovechar este día? ¿Cómo vas a aprovechar esta oportunidad que Dios te está dando el día de hoy? ¿Quieres tú aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? No tengas ninguna duda. Ya hemos hablado de algunas características de Dios. Y sabemos que Él es quien verdaderamente podemos nosotros confiar. Ahora bien, ya hablamos ahorita de
lo que fueron los atributos de Dios. Pero hay una cuestión que es importante que nosotros sepamos, y es la Divina Trinidad. Si nosotros, y eso es algo que es común porque cuando estamos hablando acerca de Dios, es normal que hablemos del Padre, que hablemos del Hijo, que hablemos del Espíritu Santo, pero cuando tratamos de explicarlo, si somos francos, entender lo que es la Divina Trinidad de manera humana es difícil. ¿Por qué razón? Porque la Divina Trinidad son 3 personas en una. Entonces ahí es cuando comienza un conflicto para poderlo entender, porque ¿cómo van a ser 3 personas? Pero no estamos hablando, cuando decimos personas, no estamos hablando de seres humanos. Recordemos que una de las características de Dios es que es un espíritu, entonces por lo tanto no son 3 personas así como nosotros somos. Pero vaya, la palabra persona es una palabra que nosotros podemos ocupar para poder entenderlo de una manera que sea fácil para nosotros. Entonces son 3 personas en uno. Ahora bien, si muchas personas dicen, bueno, pero es que la palabra Trinidad no existe en la Biblia, entonces por lo tanto no podemos creer que haya una divina Trinidad. Pero curiosamente, la Biblia a lo largo de toda la escritura nos está hablando constantemente de esto. Entonces, este concepto de divina Trinidad es simplemente el nombre que se le da para poder referirnos a ello. Cuando hablamos nosotros de Dios, estamos usando la palabra persona para hablar de que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que cada uno de ellos tiene una personalidad. Es decir, que cada uno de ellos tienen un intelecto, tienen una emoción y tienen una voluntad. Pero y cuando nosotros lo vemos, pues cualquier persona que tiene razonamiento, emoción y voluntad, pues decimos que es eso, es una persona. Entonces, los seres humanos somos personas. Por eso quizá de ahí viene el conflicto que nosotros podríamos tener. Pero bueno, ya lo definimos que nada más persona es una palabra para nosotros referirnos. Entonces, una vez que nosotros hacemos a un lado la relación de que es persona y con persona humana, ya podemos entenderlo esto más fácil. Ahora, ¿cómo poder entender entonces que hace un momento decías que, Gonzalo, que es un solo Dios, pero ahora me estás diciendo que son 3 personas? Bueno, entender esto, vamos a ver que van a ser estas 3 personas que van a tener la misma substancia, van a tener las mismas características, los mismos atributos, pero están unidos, forman eso, una unidad. Si nosotros pensamos en un triángulo, cada uno de esos triángulos, un triángulo equilátero, los lados van a ser iguales. Entonces, el momento que quitamos uno de esos lados, deja de ser un triángulo. Y lo mismo sucede con Dios. En el momento que decimos, bueno, pero es que si nada más está el Dios y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo lo hacemos a un lado, en ese momento ya no es Dios, no estamos hablando de Dios. Y de la misma manera podría ocurrir si quitamos al Señor Jesucristo de la Divina Trinidad, entonces dejamos de hablar de la Divina Trinidad, dejamos de hablar de Dios. ¿Por qué es importante el mencionar esto? La Biblia habla, y esto nos tomaría varias sesiones, pero voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. La Biblia, desde el libro de Génesis, nos habla de que hay efectivamente estas 3 personas. Y no van a estar separadas, pero tratar de hacerlo, ya lo dijimos, no nos va a aislar y nos va a cambiar por completo hacia dónde nos vamos a estar dirigiendo. Vamos a alejarnos de estudiar a Dios. Y hay muchas religiones, desgraciadamente, que dicen, bueno,
no existe como tal el Espíritu Santo, o el Señor Jesucristo no es Dios. Y decíamos que si son iguales, entonces el Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo es eterno, el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto el Espíritu Santo es eterno. No vamos a poderlo quitar. Y esto que quede claro. ¿Cómo podemos nosotros saber que desde un principio, desde el libro del Génesis, ya existe? Bueno, cuando nosotros revisamos Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando dice hagamos, tenemos que ver que hay un plural en esa palabra. No dijo voy a hacer, dijo hagamos. Y algunas personas de manera equivocada dicen, bueno, es que le estaba hablando a los ángeles, como participándolos de la creación. Y hay de hecho personas que dicen, bueno, vamos a cocinar, pero en realidad quien va a cocinar es una persona. Y nada más le está diciendo a los demás lo que esa persona está planeando hacer. Pero no es esto posible, porque está claramente diciendo hagamos, y no se está refiriendo a otros seres angelicales. Bueno, los seres angelicales que ya se infiere que ya habían sido creados. Entonces, no, desde el principio de Génesis ya podemos ver que hay esta divina Trinidad. Ahora bien, por el hecho de que la Biblia no menciona la palabra Trinidad, entonces no vamos a ocuparla. Hay muchas palabras, muchas palabras que no están en la Biblia y sin embargo las ocupamos. No por el hecho de que no esté en la Biblia, vamos a dejarla de lado. Podemos ocuparla si esa palabra nos ayuda a definir o a entender algo. Así que, haciendo un resumen de qué fue lo que nosotros vimos en esta tarde, esta noche, hablamos de quién es Dios. Hablamos de que Él es espíritu, de que Él es perfecto, que Él es eterno, que no tiene un principio ni tiene un fin y no fue creado y que es el único Dios que hay. Cualquier otro Dios que se pueda presentar es un Dios falso, por lo cual debemos de alejarnos y dejar de creer en Él. Hablamos acerca de algunas de las características, no son todas las características, debo de aclarar. Normalmente se conoce como atributos, pero podemos llamarlo como características. Hablamos de que él es espíritu, que Él es eterno, que Él está en todo lugar. Esto se conoce como la omnipresencia de Dios. Él sabe todas las cosas, ¿ok? Él es omnisciente. Él todo lo puede. Él es omnipotente. También hablamos de que Dios es justo, de que Dios es amoroso y también que Dios es misericordioso. Y hablamos también de que la Divina Trinidad, una doctrina importante y es una doctrina bíblica, es que está conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres, son iguales entre sí, por lo tanto son eternos entre sí. Así que no debemos de confundirnos. Y hay algunas personas que dicen, bueno, pero es que en el griego no lo menciona. Bueno, sabemos a lo largo de la Escritura que Él es un Dios trino. Damos gracias a Dios porque te pudiste conectar en esta noche. Espero que la lectura que estás haciendo del Evangelio de Marcos sea de bendición para ti. Y el próximo jueves a las 7 de la noche, hora del centro, te esperamos para continuar aprendiendo acerca de Dios. El próximo jueves les anuncio el tema, vamos a hablar
por completo de quién es el Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga mucho y que la paz del Señor sea contigo.